Cuando la esfera dorada finalmente apareció frente a Arata, pensó que su sueño de convertirse en un Slayer se haría realidad, pero antes de que pudiera siquiera tocarla, su maldito padre la arrebató, afirmando que se vendería por una buena cantidad de dinero. Cuando su hermano Rayo intentó protestar, su bastardo padre lo pateó con tanta fuerza que se estrelló contra la pared. Después de que su padre salió de la casa, fue a ver a un hombre llamado Takatora y vendió la esfera dorada por 30 millones. Pasaron años mientras Arata y Rayo miraban las noticias sobre un hombre que salvaría al mundo. El hombre presumía su esfera dorada con un anillo azul. La reconocieron de inmediato porque solo existe una esfera dorada por cada elemento en Japón, lo que significaba que esa esfera seguramente era la de Arata. Por supuesto, fueron a confrontarlo de inmediato. Cuando Rayo exigió que Takatora devolviera la esfera de su hermano, Takatora fingió no saber nada y eso enfureció a Rayo. Sin otra opción, Takatora les dijo que los llevaría hasta donde estaba la esfera y los condujo a una habitación. Entonces se dieron cuenta de que habían caído en su trampa, había una fisura mágica dentro del cuarto. Antes de que pudieran salir, Takatora los encerró a ambos. De repente, la fisura disparó un alma oscura y, como buen hermano, Rayo empujó a Arata para salvarlo. Rayo comenzó a transformarse lentamente, pero antes de completar la transformación le dijo a Arata que siempre había creído en él, y luego se convirtió en un enorme ogro de 4 brazos. Al ver esto, Arata cayó en la desesperación, culpándose por todo, pero no se rindió, se dijo que no era su culpa, que eran las personas egoístas quienes le habían quitado todo. En ese momento apareció una esfera oscura, como si alguna entidad hubiera estado escuchando. Sin dudarlo, extendió la mano hacia la esfera y ésta se fusionó con él, enviando una oleada de dolor que acompañó la transformación en su cuerpo. Mientras gritaba y trataba de mantener la cordura, vio una notificación que le informaba que había recibido la protección del reino demoníaco. Además, adquirió habilidades como la Blast Shadow Blade, la Blast Armor y la Blast Flash. Mientras tanto, Takatora se reía y se burlaba de los dos, hablando de su plan de matarlos para subir de nivel. Presumía su alto estatus y decía que los chicos no eran más que campesinos comparados con él, para él, el problema ya estaba resuelto. Pero lo que no sabía era que Arata estaba atravesando una dura transformación. Cuando el dolor finalmente disminuyó, Arata comprendió que podría haber absorbido el poder de la esfera. Aún pensaba en esto cuando su hermano, ya transformado, cargó contra él. Casi lo aplasta, pero Arata se encontró moviéndose antes de que el golpe lo alcanzara. Se dio cuenta de que había esquivado instintivamente y que su cuerpo se sentía muy ligero. También notó que había una pantalla de estado frente a él que mostraba su nivel, estadísticas, habilidades e incluso una barra de HP. Como todo era nuevo para él, no sabía si se había convertido en un Slayer o no. Mientras pensaba en todo esto, su hermano volvió a cargar contra él. Arata gritó con todas sus fuerzas, intentando decirle que no se dejara consumir por la energía oscura. Le aseguró que lo salvaría, porque ahora era su turno de hacerlo. Arata se negó a moverse y, justo cuando la bestia estaba a punto de alcanzarlo, se detuvo de repente. Emitió un grito frustrado antes de romper la pared detrás de ellos y escapar por allí. Arata quedó impactado y comprendió que quizá aún quedaba algo de conciencia en su hermano, porque dejó de atacarlo y huyó. Entonces entendió que su hermano sería asesinado por los Slayers si lo encontraban, así que lo mejor era hallarlo antes que ellos. De repente apareció otra fisura mágica frente a él y una bestia aterradora emergió de la grieta. La bestia no dudó en intentar cortarlo y atravesarlo. Arata saltó hacia atrás esquivando su golpe, que dejó una devastadora destrucción a su paso. Mientras intentaba comprender la situación, la bestia lo golpeó con la cola y lo envió volando contra la pared. El dolor inundó su cuerpo al darse cuenta de que no era un enemigo con el que se pudiera jugar. Concluyó que debía derrotarla rápido para ir tras su hermano. Entonces recordó que había adquirido habilidades como la Blast Shadow Blade, la Blast Armor y la Blast Flash, todas en nivel 1. Al comprender que también era un Slayer, se llenó de confianza para enfrentarse a la bestia. Cuando la criatura cargó contra él, Arata desató la Blast Flash, liberando una energía oscura que la lanzó por los aires. Intentaba recuperar el aliento cuando la bestia volvió a atacarlo y lo estrelló contra la pared, haciéndole perder el control de su cuerpo. No podía creer que hubiera logrado lo que siempre quiso para estar a punto de morir de inmediato. Se preguntó si moriría sin hacer nada significativo, sin salvar a su hermano. Justo cuando la bestia estaba a punto de alcanzarlo, Arata entró en un estado de flujo, con una aura púrpura oscura girando a su alrededor. Abrió los ojos y brillaban intensamente como los de un vampiro. De repente, la bestia fue golpeada por varios proyectiles, gritando de dolor. Arata se desmayó y, al despertar, vio a la bestia muerta frente a él, con varias armas clavadas en su cuerpo. Quedó atónito, preguntándose si realmente la había derrotado, sin entender qué había ocurrido. El sistema le notificó que había alcanzado el nivel 3. Comprendió que había subido de nivel por vencer a la bestia, lo que significaba que sus estadísticas habían mejorado.
Sin embargo, dejó de pensar en hacerse más fuerte y decidió centrarse en encontrar a su hermano. Se puso de pie y salió a la calle, maltrecho. Takatora cruzó por su mente y la ira de Arata ardió con más fuerza, decidido a no perdonarlo jamás por lo que hizo. De pronto perdió la poca fuerza que le quedaba y se desmayó en la calle. Mientras tanto, Takatora regresó a la habitación para comprobar si los hermanos estaban muertos, solo para encontrar la pared rota y destrucción por todas partes. No podía creer lo que veía, pues jamás imaginó que pudieran escapar de su control. Más tarde, Arata despertó de recuerdos compartidos con su hermano y se encontró en un entorno extraño, una enfermería. Lo último que recordaba era haber ido al edificio Goto y luchar contra una bestia. Entonces recordó que su hermano se había convertido en una y que debía salvarlo. Cuando intentaba levantarse, una enfermera entró con suministros médicos y le dijo que debía permanecer en la cama. Tartamudeando sin saber qué decir, escuchó que lo habían encontrado desmayado al borde de la carretera. Señaló sus heridas, producto de la pelea. Arata lo había olvidado, pero sus palabras reavivaron su memoria. Preguntó dónde estaba y ella respondió que en una estación de apoyo para Slayers. Añadió que no era algo inusual, pues los Slayers novatos tienden a sobrepensar en su primera batalla y terminan hospitalizados. Sorprendido, Arata se preguntó quién lo llevó allí. La enfermera le aconsejó unirse a un gremio y obtener una insignia de Slayer, comenzando a explicarle los beneficios, pero Arata la interrumpió diciendo que tenía que irse. Ella le gritó como una madre que no podía moverse aún porque necesitaba descansar. Arata volvió a recostarse y la enfermera salió pidiéndole que la esperara. En cuanto se fue, él se levantó y caminó hacia la puerta. Allí escuchó a unos hombres hablar sobre la bestia mágica que apareció cerca del edificio Goto. Comprendió que hablaban de su hermano y que un Slayer no identificado lo acompañaba. Decían que sería problemático si la bestia entraba en una fisura mágica. Arata entendió que el gremio estaba cazando a su hermano y que pronto lo encontrarían y lo matarían, así que debía hallarlo antes. La enfermera regresó y descubrió que Arata había escapado por la ventana. Corrió por las calles preocupado de que enviaran a su hermano al más allá. Recordó que mencionaron una fisura mágica y dedujo que su hermano podría estar atrapado en una. Decidió revisar todas las posibles fisuras de la zona. De repente escuchó un anuncio en el teléfono informando que una fisura mágica había aparecido en el área de Asahi y que los civiles debían evacuar. Por la coincidencia del momento decidió ir allí. Al llegar, descubrió que era de rango bajo, rango bronce, y que había una barrera alrededor, señal de que la asociación ya estaba presente, aunque aún no había Slayers dentro. Era su primera vez entrando en una fisura mágica y se sentía nervioso y asustado, pero lo superó al recordar que debía salvar a su hermano. En cuanto entró, el sistema notificó que alguien intentaba despejar la fisura. Arata quedó asombrado al ver el interior, parecía un desierto, totalmente diferente del mundo exterior. Sin saber dónde estaba su hermano, decidió avanzar más profundo. Entonces recibió una misión para derrotar al jefe y limpiar la fisura. Supuso que el jefe estaría en la parte más profunda, pero sabía que encontraría otras bestias en el camino y dudaba si podría derrotarlas. De pronto apareció una bestia de nivel 3 frente a él. Recordaba haber vencido una el día anterior, aunque no entendía bien cómo. Sin otra opción, decidió luchar. Accedió a su lista de habilidades y sacó la Shadow Blade. Se alegró de lograr activarla. La bestia cargó contra él, pero bloqueó su mordida con su espada de sombra. Apretando los dientes y reuniendo fuerzas, fue empujado hacia atrás. Comprendió lo que realmente significaba enfrentarse a monstruos, aunque entrenó con su hermano, eso apenas marcaba diferencia. Aún así, se recompuso y se lanzó contra la bestia, cortándola en pedazos. Tras derrotarla, recibió la notificación de que había subido del nivel 3 al nivel 5. Antes de recuperar el aliento, una manada de monstruos apareció frente a él, enviando una ola de miedo por su cuerpo. No podía creer que una mazmorra de rango bronce produjera tantos monstruos. Se preguntó si podría enfrentarlos a todos a la vez, pero en lugar de dejarse paralizar por el miedo, se preparó para luchar. Estaba convencido de que tenía una oportunidad si podía usar la habilidad rota que empleó el día anterior. Cuando los monstruos corrieron hacia él, comprendió que estaba perdido porque ni siquiera sabía cómo usar esa habilidad descomunal. Justo cuando estaba a punto de ser superado, un enorme poder de fuego apareció y consumió a los monstruos, dejando a Arata completamente impactado. Y entonces escucha una voz detrás de él que le pregunta cuál es la naturaleza de la habilidad que acaba de usar. En lugar de responder a la pregunta, Arata queda completamente impresionado por el abrumador poder de fuego que acaba de presenciar. El desconocido lo mira fijamente como si fuera una amenaza y revela que recibió una llamada de la asociación acerca de un Slayer no identificado y, por lo que acaba de ver, asume que Arata es ese Slayer. Arata observa detenidamente al hombre y deduce que es un Slayer dorado que posee el atributo de fuego. El recién llegado es Reo Kuji y es miembro del gremio Lion Flame.
Está acompañado por otros dos Slayers, Sumakishima y Ayato Akagi, quienes son Slayers de rango plata. Arata se pregunta por qué alguien como él está allí, considerando que es uno de los 5 grandes reyes. Algunas bestias interrumpen la conversación y Reo, molesto, las quema hasta convertirlas en polvo con tan solo un chasquido de dedos, dejando una nube de fuego detrás de él simplemente para presumir su aura frente a nuestro protagonista. Esto impacta profundamente a Arata, quien está presenciando el poder de un Slayer dorado por primera vez. Reo se acerca mientras comenta sobre el número inusual de monstruos presentes en la fisura, considerando que se trata de una fisura de rango bronce. Luego señala la espada de sombra de Arata y le pregunta cuál es su habilidad. La pregunta toma a Arata completamente por sorpresa, ya que él mismo se ha estado preguntando cuál es exactamente su habilidad. Lo único que sabe es que no forma parte de los 5 atributos principales, pero no tiene idea de qué es en realidad. Reo se muestra aún más curioso, diciendo que Arata es una persona extraña que también empuña una habilidad extraña. Con un rostro serio, le pregunta qué está haciendo dentro de la fisura. Arata se da cuenta de que obviamente no puede decir que está buscando a su hermano, porque simplemente lo marcarían para subyugación también. Así que decide ignorar la pregunta y continuar avanzando. Se da la vuelta, agradece a Reo por su ayuda mientras se aleja. Básicamente, las esferas son como un deseo o una plegaria, ya que resuenan con la fuerza de una persona para producir el atributo más cercano al usuario. Esto es conocimiento común, pero Reo no ve ninguna señal de eso en Arata. Entonces lo detiene y dice que finalmente ha descubierto que él es el Slayer irregular del que están hablando. Arata se detiene para discutir con Reo, diciéndole que no tiene idea de lo que quiere decir con Slayer irregular. Arata afirma que necesita irse, pero Reo le informa que ha recibido órdenes de la asociación para llevarlo a interrogatorio. Reo le pide que no lo tome como algo personal mientras carga contra él con un puñetazo envuelto en llamas. Justo cuando la explosión de fuego está a punto de alcanzarlo, Arata cubre su cabeza con su espada para bloquear el ataque entrante. Arata queda completamente en shock cuando su sombra es quemada por el abrumador poder de fuego de Reo. Incluso el propio Reo se sorprende al ver que la espada de sombra se ha desintegrado. Arata se ve obligado a poner distancia entre él y Reo, pero Reo aún no ha terminado con él. Les dice a sus subordinados que no interfieran, ya que empieza a disfrutar la pelea contra Arata. Ellos reconocen la orden, pero al mismo tiempo sienten miedo de ser reducidos a nada si Reo se pone serio en la pelea. Reo no pierde tiempo antes de liberar una nueva oleada de bolas de fuego hacia Arata. Arata se da cuenta de que está en serio peligro y corre detrás de una roca para esconderse del impacto del fuego. Cuando las llamas se disipan, Reo sonríe y le dice a Arata que se rinda para evitar ser convertido en cenizas. Mientras se esconde detrás de la roca, Arata comprende que nunca volverá a ver a su hermano si es capturado por Reo. En ese momento, Reo salta hacia el aire y lanza una poderosa bola de fuego con capacidad de rastreo hacia Arata. Al darse cuenta de que esconderse no lo salvará, Arata salta lejos de su posición. Y logra esquivar el ataque en el último segundo. Reo se mantiene orgulloso y le dice que esconderse no lo ayudará, mientras se burla de él. Mientras Reo se ríe, Arata busca frenéticamente en su lista de habilidades algo que pueda ayudarlo contra ese loco señor del fuego que lo persigue. Arata logra encontrar una habilidad que cree que será decisiva. Se pone de pie y, por su postura, Reo puede sentir que algo es diferente en él. Arata extiende las manos hacia adelante y Reo le dice que cualquier cosa que intente será inútil contra él. Como de costumbre, Reo lanza una lluvia de bolas de fuego hacia Arata, pero justo cuando están a punto de alcanzarlo, Arata activa su poder y consume las bolas de fuego. Esto le pasa factura, pero logra mantenerse en pie. Reo comprende que Arata no es simplemente un debilucho. Sin embargo, vuelve a mostrar un poder de fuego realmente impresionante y le pide que se rinda para evitar la muerte. Arata libera una espada de sombra más larga mientras le dice a Reo que su hermano lo está esperando y que no puede ser capturado. La mención de la palabra hermano afecta a Reo, haciéndole perder la concentración por un instante. Eso le da a Arata la oportunidad de lanzarse hacia él. Para cuando Reo vuelve en sí, Arata ya está en el aire, saltando hacia él con su espada. En el último segundo, Reo logra bloquear el ataque con la armadura en su muñeca. Consigue mantenerse firme, pero nota que algo ha cambiado en Arata. Después de un breve enfrentamiento, Arata retrocede y, sin generar más conflicto, le dice a Reo que necesita irse. Reo queda atónito por esto y entonces le dice a Arata que deberá derrotar al jefe si realmente está seguro de que tiene a alguien a quien proteger. Arata se sorprende al darse cuenta de que Reo realmente le está hablando en serio. Reo continúa diciéndole que necesita subir de nivel más rápido y le aconseja que deje de ser imprudente, porque de lo contrario se consumirá más rápido. Arata sonríe y agradece a Reo por el consejo antes de salir corriendo. Reo observa cómo Arata se aleja y muestra una sonrisa emocionada, como un padre orgulloso. Sus subordinados se acercan para informarle que ya se han encargado de las bestias en el área, pero Reo simplemente responde que Arata es un chico ardiente.
Los dos quedan sorprendidos al ver a Reo sonriendo, lo que indica que está de buen humor. Mientras tanto, en el gremio Navy reciben el informe de otra fisura mágica. La maestra del gremio envía entonces a una de sus Slayers de rango plata, Aoi y Chika, para despejar la fisura. A diferencia de los demás, Ichika está emocionada por ir a la batalla, y eso se refleja claramente en su rostro. Más tarde, Arata se ve obligado a salir de la fisura porque alguien derrotó al jefe y deduce que fue Reo. Incluso antes de que la fisura fuera despejada, Arata había buscado por todas partes, pero no había ninguna señal de su hermano. Arata ve un anuncio en las noticias que pide a todos reportar si ven a la bestia mágica. Al ver esto, comprende que no puede depender de nadie para ayudarlo y que no tiene otra opción más que hacerlo todo por su cuenta. Justo entonces recibe una alerta de que otra fisura mágica se está abriendo en el Distrito 4. Como de costumbre, los residentes del área reciben una notificación en sus teléfonos advirtiéndoles que abandonen la zona afectada. Dado que el distrito está cerca de donde se encuentra, Arata decide que necesita ir a revisarlo. Corre hacia el área afectada con la esperanza de que otros Slayers no lleguen antes que él. Al llegar, ve que se trata de una fisura de rango bronce. Como aún no ha sido despejada, Arata espera que su hermano esté dentro. Justo cuando está a punto de entrar, dos hombres del gremio Navy, Anamita e Isinari, aparecen y le dicen que la fisura está fuera de límites. La situación se vuelve más tensa cuando los dos se dan cuenta de que Arata no tiene insignia. No pierden tiempo en burlarse de él, llamándolo de bajo nivel que no pudo unirse a un gremio. Lo llaman Slayer Normal. Y en la jerarquía de Slayers, un Slayer normal está en el nivel más bajo, mientras que un Slayer de rango dorado es el más alto. Arata queda completamente sorprendido por la actitud de los dos y se pregunta quiénes se creen que son. Ellos continúan hablando y revelan que su maestro será quien despeje la fisura y, por esa razón, nadie más tiene permitido entrar, especialmente basura como Arata. Arata se muestra confundido por lo que dicen y les informa que tiene una razón por la cual necesita entrar rápidamente en la fisura. Los dos le dicen que no les importa cuál sea su razón, porque no van a permitirle entrar. Llevan la situación un paso más allá cuando atacan a Arata. Arata logra moverse antes de ser golpeado y mantiene una postura pasiva mientras les dice que tiene prisa. Sin embargo, cuando se da cuenta de que no retrocederán, finalmente decide mostrarles lo que es el dolor. Se arma con la Shadow Blade y se lanza hacia los dos, listo para enseñarles lo que realmente significa el dolor. De repente se da cuenta de que no puede mover los pies y, cuando mira hacia abajo, está atrapado en una trampa de lodo colocada por esos molestos sujetos. Antes de que pueda reaccionar, empieza a hundirse en el lodo y pronto descubre que no tiene fondo y que va a morir si no encuentra una manera de salir. Arata solo puede mirar a los dos sin poder escapar. En ese momento escuchan una voz detrás de ellos preguntando qué le están haciendo a Arata. Se dan la vuelta y la voz resulta ser Aoi y Chika. Los dos quedan sorprendidos al verla, ya que no debería estar allí. Aoi no pierde tiempo y se gira hacia Arata para salvarlo. Utilizando su poder, lo levanta del lodo con una ola de agua. Luego pregunta por qué Slayers como ellos están peleando entre sí. Aún tratando de recuperar el aliento, Arata le dice a Aoi que Anamita e Isinari le están impidiendo entrar en la fisura. Aoi ha oído hablar de Slayers que entran en fisuras antes de que se realicen investigaciones adecuadas para conquistarlas por sí mismos y quedarse con todas las recompensas, y al mirar a los dos, deduce que forman parte de ese tipo de Slayers. Los dos se dan cuenta de que Aoi será un problema y deciden detenerla cueste lo que cueste. Confían en que pueden superarla porque es solo un Slayer de apoyo. No dudan antes de desatar sus poderes de hielo contra ella, pero Aoi crea una barrera para protegerse a sí misma y a Arata. Después de desviar la primera oleada, Aoi se vuelve hacia Arata y le dice que pelee contra los dos mientras ella lo apoya. Arata se sorprende al escuchar esto, ya que nunca ha peleado contra nadie antes. Pero como no tienen otra opción, decide hacerlo. Aoi le agradece por su cooperación y libera una de sus habilidades, Northern Now. Esto mejora inmediatamente a Arata, y él puede sentir el efecto de la habilidad al notar que todo su cuerpo se vuelve ligero, diferente a antes. Aoi le asegura que pelear será mucho más fácil que antes, así que es libre de derrotar a los delincuentes mientras ella lo respalda con sus habilidades. Arata acepta gustosamente y corre hacia los dos a una velocidad cegadora. Los dos quedan impactados al ver que Arata es ahora más rápido que antes y, antes de que puedan reaccionar, Arata los golpea con su espada Slayer. Con un solo golpe los derriba. Arata no siente ningún efecto negativo después de lo que acaba de hacer y, cuando revisa sus estadísticas, se da cuenta de que han aumentado considerablemente. Aoi le grita preguntándole si los cortó, pero Arata le hace saber que solo los golpeó con el lado sin filo de su espada. Aoi se siente aliviada al escuchar esto, aunque no está nada contenta de que miembros de su gremio estén avergonzándose de esa manera. Arata nota la insignia de Slayer de agua en su pecho y deduce que ella también pertenece al gremio de Takatora. Finalmente se presentan formalmente y Aoi admite que Arata es bastante fuerte.
Antes de que puedan continuar la conversación, escuchan a los dos matones levantarse y salir corriendo. Mientras huyen, mencionan el nombre de su maestro, que resulta ser Takatora. Esto capta inmediatamente la atención de Arata, y Aoi también se interesa. Ella revela su plan de informar a la maestra del gremio, Rei, sobre lo que Takatora está haciendo a sus espaldas. Después de que los matones se van, Aoi le recuerda a Arata que necesitan despejar la fisura. Arata duda, pero Aoi le hace saber que los miembros del gremio llegarán pronto. Aún así, ella puede seguir luchando a su lado hasta entonces, ya que ha obtenido permiso para despejar la fisura. Arata se muestra genuinamente confundido al oír esto. Aoi le explica que es mejor que formen equipo debido a los informes que indican que las fisuras de bajo rango han estado mostrando características anormales. Además, Aoi es una Slayer de apoyo, y Arata recuerda que el buff que ella le dio antes era realmente impresionante. Finalmente tiene la oportunidad de agradecerle, y Aoi le pregunta nuevamente si está dispuesto a despejar la fisura con ella. Como la oferta es demasiado buena para dejarla pasar, Arata decide aceptar. Emocionados por su cooperación, ambos entran en la fisura con el objetivo de despejarla. Al entrar, Arata queda impactado al ver que es totalmente diferente a la anterior. Esta parece más bien una cueva con zonas aterradoras por todas partes. Aoi le explica que el interior de una fisura es una dimensión diferente, por lo que normalmente no saben qué tipo de lugar será. Sugiere que tengan cuidado, y Arata asiente. A medida que avanzan, Arata empieza a notar que no hay señales de ninguna bestia mágica y, además, su hermano mayor no aparece por ningún lado. No esperaba encontrarlo fácilmente, pero ya que ha sido bendecido con la oportunidad de entrar en la fisura junto a un Slayer de rango plata, planea aprender a luchar adecuadamente mientras sube de nivel. De pronto se encuentran con un goblin de nivel 5 que parece hambriento y listo para usar su sangre como cóctel. Arata recuerda que el día anterior tuvo dificultades contra un goblin, aunque se consideran los más débiles entre las bestias mágicas. Sin dudarlo, se lanza contra el goblin y le corta la cabeza limpiamente. Aún sonríe por haberlo derrotado cuando aparece un ejército entero de ellos. El miedo se apodera de Arata al ver cuántos son, y se pregunta si realmente tiene lo necesario para vencerlos. En ese momento, Aoi lo potencia nuevamente, aumentando sus estadísticas. Como siempre, le sonríe desde atrás y le dice que les muestre a los goblins quién manda. Arata sigue sus instrucciones y comienza a cortar goblins sin piedad. Tras derrotar a las tropas, pasa del nivel 5 al 6. Aoi lo felicita y le dice que debería ser fácil manejar bestias de rango bronce con ella a su lado. Arata está de acuerdo y comenta que su cuerpo está rebosante de poder, mientras Aoi presume diciendo que la llaman el pilar del soporte trasero en su gremio. De repente, Arata siente una presencia ominosa detrás de ellos y grita a Aoi que hay peligro. Un goblin intenta atacarla, pero el escudo de Aoi bloquea el golpe. Luego ella se gira con ira y lo lanza lejos de un estallido. Arata queda impresionado al ver cómo Aoi combina múltiples habilidades en cuestión de segundos, demostrando su experiencia. Además de ágil, puede brindar apoyo constante. Aoi nota que Arata está distraído y lo llama para que se concentre, recordándole que deben seguir avanzando. Arata ya la ve como un ídolo y planea subir de nivel para ser tan fuerte como ella. Expresa su deseo de proteger a las personas como ella lo hace. Aoi sonríe y le dice que su sueño es noble, pero que primero debe derrotar a los goblins que los rodean. Es entonces cuando Arata se da cuenta de que están en medio de un ejército de goblins. Se pregunta cuántos tendrá que enfrentar, pero observa que Aoi está tan calmada como el hielo. Ella vuelve a potenciarlo y le dice que los derribe. Arata aprecia el apoyo y siente una renovada determinación. Se lanza contra los goblins y los despedaza sin misericordia. Mientras los despoja de sus partes vitales, también sube de nivel. En poco tiempo, ha derrotado al ejército entero. Recibe la notificación de que ha pasado del nivel 6 al 10. Sorprendido, descubre que como recompensa por alcanzar el nivel 10 hectáreas desbloqueado una nueva habilidad, Blast Cannon. Sin embargo, su emoción se desvanece cuando aparece otro grupo aún más grande de goblins, lo suficientemente numeroso como para estremecer incluso a Aoi. Ella le dice que su única oportunidad es atacar primero y le pregunta si puede realizar ataques a distancia, porque de lo contrario serán superados. Arata recuerda su nueva habilidad, Blast Cannon, y entiende que es para situaciones como esta. La activa y dispara desde la palma de su mano una explosión de energía mágica que elimina a varios goblins. No se detiene y continúa disparando hasta aniquilar al ejército entero. Aoi lo mira y sonríe. Arata entiende lo que significa y se alegra de haber cumplido sus expectativas. Aoi sugiere dirigirse a la cámara del jefe y Arata no se opone. Entonces recibe la notificación de que ha alcanzado el nivel 12. Poco después llegan a la parte más profunda de la cueva. Aoi dice que puede sentir al jefe en la oscuridad y le pide que tenga cuidado. Arata está nervioso porque es su primera vez enfrentando algo así, pero su deber de proteger a la chica a su lado supera su miedo.
Encuentran al jefe en su sala, un temible ogro de nivel 15. La bestia se levanta de su trono y murmura palabras en el idioma de las bestias mágicas que Arata no entiende. Sin demora, libera un poderoso rayo desde su bastón. Aoi da un paso al frente y le dice a Arata que deje el impacto en sus manos. Y usa una habilidad para crear un escudo que bloquea el ataque, pero solo puede sostenerlo por poco tiempo antes de ser lanzada al suelo. Se sorprende por la intensidad del rayo, ya que se suponía que era un jefe de rango bronce. El ogro lanza otro ataque y Aoi le dice a Arata que nunca podrán acercarse si sigue disparando. Le explica su plan de defender mientras él contraataca. Arata nota que Aoi está esforzándose, pero ella le dice que no se preocupe. La idea de ser protegido siempre lo enfurece, así que carga contra el ogro mientras este ataca a distancia. Cuando encuentra la posición perfecta, apunta y dispara el Blast Cannon, destruyendo el arma del ogro y quitándole la capacidad de atacar a distancia. Aoi celebra, pero el ogro, furioso, lanza su arma destruida contra Arata. El ataque inesperado lo deja expuesto, intenta moverse, pero no lo logra a tiempo. El arma atraviesa su cuerpo. Arata escupe sangre al caer al suelo. Aoi corre hacia él sin dudar, crea un escudo alrededor de ambos y usa otra habilidad para sanarlo. La herida comienza a cerrarse rápidamente. Arata tose y logra sentarse. Aoi le explica que fue solo primeros auxilios y le pregunta si puede moverse. Él le agradece y asegura que sí. De repente, el ogro vuelve a cargar contra ellos. Arata no puede creer que algo tan grande sea tan ágil. El ogro intenta aplastarlos con un puñetazo, pero el escudo de Aoi lo bloquea. Ella lucha contra la fuerza del ogro y Arata comprende que estarán acabados si no lo derrotan pronto. Observa que hay una pequeña abertura en el cuello del ogro donde la armadura no cubre. Decide apuntar allí. Aoi mantiene ocupado al ogro mientras Arata busca la posición perfecta. Esta vez el ogro percibe su intención y cambia su atención hacia él. Lanza un golpe, pero justo antes de ser alcanzado, Arata obtiene la apertura perfecta y dispara el Blast Cannon directamente al cuello. El ogro cae de rodillas, herido. Aoi le grita que lo termine. Arata saca su Shadow Blade con la determinación de no ser protegido siempre. Antes de que ataque, Aoi lo potencia nuevamente. Arata sonríe al sentir el aumento de poder, corre hacia el ogro y salta, poniendo toda su fuerza en el golpe. La potencia es suficiente para decapitarlo. La sangre salpica mientras el ogro cae derrotado. Arata mira el techo de la cueva y recibe otra notificación de subida de nivel. Aoi corre hacia él sonriendo y levanta la mano para chocar los 5. Arata, complacido y sorprendido, responde el gesto. Con el jefe derrotado, la fisura comienza a colapsar y ambos corren para salir antes de quedar atrapados. Apenas logran escapar antes de que se disperse. Arata se da cuenta de que no encontró a su hermano, pero se volvió más fuerte. Mientras reflexiona, cae de rodillas por él. Agotamiento. Aoi nota que está gravemente herido y toma su mano, diciéndole que la siga. Arata se pregunta si lo llevarán otra vez a la enfermería, pero en cambio Aoi lo lleva al edificio del gremio Navy. Lo conduce a la sala de espera y le da ropa para cambiarse. Luego sale diciendo que primero debe hacer un informe. 15 minutos después, Arata se pregunta por qué tarda tanto y decide salir a ver qué ocurre. Al salir, una chica que corre hacia él tropieza y casi cae, pero Arata la ayuda a levantarse. Está a punto de iniciar una conversación más personal cuando se da cuenta de algo importante y termina rápidamente cualquier posible charla, corriendo hacia la salida. Tras ayudarla, comprende que ella es la maestra del gremio Navy y no puede permitirse que lo interrogue. Rei, por su parte, se pregunta por qué el chico huye de ella, pero lo deja pasar y se dirige a la sala de conferencias donde Aoi le espera. Rei la recibe con entusiasmo, pero Aoi corta la formalidad y le dice que hay algo que necesita contarle. De inmediato expresa su frustración sobre lo que Takatora ha estado haciendo a sus espaldas. Rei le pide que se calme mientras continúa desahogándose. Finalmente Aoi explica la situación y le revela que Takatora ha estado usando las fisuras para su propio beneficio. Rei se sorprende al oírlo y decide que tendrá que encargarse personalmente de él, aunque sigue preocupada por Arata, con quien se encontró antes. Al día siguiente, Arata se considera afortunado por haber logrado escapar de Rei, mientras reza para que ella no sospeche de él. Camina por un callejón cuando ve a unos Slayers luchando contra una bestia mágica mientras intentan proteger a un niño a su lado. La bestia es un monstruo de 2 cabezas con poder de fuego, pero Arata no duda y corre hacia ella. Llega hasta el monstruo y, con un poderoso puñetazo imbuido con su poder de sombra, rompe el ataque de fuego de la bestia. El Slayer que protegía al niño queda impactado al ver a alguien tan fuerte y se pregunta si realmente es un Slayer. Arata no desperdicia la oportunidad de ganar experiencia y saca su larga espada de sombra. El Slayer se sorprende al ver ese tipo de poder, ya que nunca lo había presenciado antes. Ahora frente a frente con la bestia mientras protege al niño, Arata mantiene su posición.
La bestia corre hacia él, pero él adopta una postura perfecta de estocada y, con un solo golpe, corta y derriba al aterrador monstruo. Sin que él lo sepa, está siendo observado por un Slayer que ha comenzado a interesarse en él. En la sede japonesa de la Asociación de Slayers, los 5 reyes están reunidos: Hinosuke Dojo del gremio Sewa, Ryokuji del gremio Land Flame, Rei Isaki del gremio Navy, Takuto Nagihara del gremio Jet Sky, Shion Inomori del gremio Kaizen. Dojo toma la palabra y señala el primer punto de la agenda: el número inusual de fisuras que han estado apareciendo por todas partes. Reo está de acuerdo y menciona que recientemente una de rango bronce se salió de control y liberó numerosas bestias mágicas. Rey añade que también se han dado casos donde los jefes que aparecen en las fisuras son más fuertes de lo que indica su rango asignado. Reo no parece preocupado y lo considera parte de un régimen normal de entrenamiento para los Slayers. Takuto sonríe al escuchar su opinión y comenta que Reo es demasiado descuidado al respecto. Esto molesta a Reo, que se levanta furioso para reprenderlo, asegurando que su gremio ha hecho más que el de Takuto. Takuto permanece calmado e ignora la provocación hasta que Reo vuelve a sentarse. Como el fenómeno es reciente, Rei se pregunta cuál podría ser la causa. Dojo sugiere que podría haber cambios del lado de las bestias mágicas que estén provocando el aumento inusual de fisuras, pero afirma que cualquiera que sea el cambio los conducirá a la verdad. Les pide que informen cualquier alteración menor, y todos asienten. Luego Dojo pasa al tema del Slayer Irregular que ha estado entrando en fisuras sin registrarse oficialmente. Nadie conoce su motivo, pero sospecha que los cambios no solo afectan a las bestias, sino también a los Slayers. Rei menciona que alguien con esa descripción apareció en su gremio y que Aoi comentó que su habilidad era totalmente diferente a lo conocido, pero antes de que pudiera hablar con él, desapareció. Mientras tanto, Takuto es el Slayer que lo observaba desde una azotea, pero decide no compartir esa información. Rei sugiere que el Slayer no identificado podría creer que su habilidad es única y por eso no pertenece a ningún gremio. Takuto interviene diciendo que existe la posibilidad de que Arata sea una bestia mágica. Reo lo calla inmediatamente, defendiendo a Arata y diciendo que deje de decir tonterías. Rei se sorprende al saber que Reo lo ha conocido, y él admite que el chico es bastante fuerte, pero que no es una bestia mágica. Takuto ríe y revela que solo estaba bromeando. Dojo aclara que la orden de capturar a Arata es opcional, ya que no hay pruebas suficientes para emitir una orden de arresto. Shion finalmente habla y comenta que, si Arata no está listo para presentarse, no hay razón para obsesionarse con él. Tras dar su opinión, se levanta para marcharse, diciendo que tiene una reunión de té a la que asistir. Al llegar a la puerta, nota una cámara en la parte superior, sin saber que Takatora los ha estado observando a todos. Tras lo que ha visto, Takatora entiende que Arata preocupa a los 5 reyes y decide capturarlo para aumentar su influencia en la asociación, matando 2 pájaros de un tiro. Con la información que tiene, cree que Arata ha adquirido una habilidad única mientras su hermano se transformó en bestia mágica. Con esto, deduce dónde aparecerá Arata y decide actuar antes de que sea tarde. Más tarde, Arata ve a personas huyendo de una fisura mágica, pero él corre hacia ella. Justo antes de llegar, es interceptado por Takatora, vestido con su armadura de Slayer y con una sonrisa irritante. Takatora se burla de su determinación por aferrarse a la vida y le dice que viene a llevárselo a la asociación. Le pide que lo siga en silencio, pero Arata le grita que no se interponga en su camino. Takatora se ríe de su hermano convertido en bestia y le dice que lo matará. La rabia consume a Arata y dispara su Blast Cannon contra él, pero Takatora lo absorbe fácilmente. Arata, sorprendido, saca su Shadow Blade y corre hacia él, pero es demasiado lento. Takatora lanza un ataque de largo alcance que lo derriba. Se burla diciendo que su poder es único solo porque nadie lo ha visto antes, pero es débil. Arata se levanta preguntándose por qué no puede vencer a un Slayer dorado a pesar de haber subido de nivel. Incluso ante la derrota, logra ponerse de pie. Takatora, sorprendido, observa que aún tiene fuerzas. Arata activa su Darkness, creando humo negro. Takatora cree que es solo una cortina de humo, pero un ataque de sombra casi le alcanza el cuello. Logra bloquearlo y corta otros ataques invisibles. Cuando el humo se disipa, ve a Arata cargando hacia él. Arata casi lo hiere, pero Takatora bloquea el golpe y declara que seguirá creciendo hasta convertirse en uno de los 5 reyes, apoderándose del gremio Navy y controlando la asociación. Arata responde que no lo permitirá porque no es digno de ser uno de los 5 reyes. Takatora lo derriba y saca su espada de hielo, burlándose de que la suya es superior. Arata replica con dolor que la esfera que usa le pertenecía y que su hermano seguiría siendo humano si no la hubiera robado. Una aura oscura emana de Arata mientras recuerda que Takatora es responsable de todo. Carga furioso, pero Takatora lo bloquea y, aunque nota que es más fuerte, lo supera. Luego libera su habilidad as Emperor's Present, congelando el área y atrapando a Arata en hielo. Sin poder moverse, Arata es atacado por poderosos carámbanos y pierde el conocimiento. Takatora se burla y apunta su espada para matarlo y mentir a la asociación,
pero justo antes es golpeado por un ataque de hielo que lo detiene. Al girarse, ve a Rei y a Aoi mirándolo con disgusto. Rei menciona que ha estado causando problemas y le pregunta por qué pelea en público a plena luz del día. Takatora intenta justificarse diciendo que Arata es un irregular, pero Rei responde que eso no le da derecho a golpearlo. Aoi corre a ayudar a Arata y lo sana. En su estado débil, Arata reconoce a Rei del gremio. Aoi lo cura y él abre los ojos sorprendido. Intenta moverse, pero ella se lo impide. Arata grita que nunca perdonará a Takatora antes de desmayarse de nuevo. Takatora advierte que irán contra la asociación si lo protegen, pero Rei señala que no hay orden de arresto y planea solicitar supervisión del gremio Navy sobre él. Takatora intenta discutir, pero Rei le ordena detenerse y afirma que ella y Aoi se encargarán de Arata. Él le recuerda que también es un Slayer dorado y propone expandir el gremio con el apoyo de su corporación Goto. Rei le dice que no se acerque y él se retira, asegurando que ella volverá cuando vea lo genial que es. Rei, disgustada, ordena a Aoi llevar a Arata a la enfermería. Poco después, Arata despierta en la enfermería del gremio Navy e intenta levantarse, pero Aoi lo detiene diciendo que tiene muchas preguntas para él. Luego comenta que tiene un mal presentimiento porque Rei aún no aparece y sale a buscarla, advirtiéndole que no se escape otra vez. Aoi corre por el pasillo y encuentra a Rei, quien dice que se perdió buscando la enfermería. Aoi la toma de la mano regañándola, sin poder creer que alguien tan fuerte sea tan terrible con el sentido de la orientación. Las dos regresan a la enfermería y, en el momento en que entran, Aoi le pregunta a Arata por qué huyó del gremio la última vez y por qué también estaba peleando contra Takatora. Arata tartamudea mientras intenta responder, y Rei le hace saber que puede estar bajo protección si se registra oficialmente en el gremio, además, obtendría otros beneficios, pero no entiende por qué se niega a registrarse. Arata sigue sin decir nada, y Rei le informa que, pase lo que pase, será puesto bajo vigilancia, aunque no intentarán controlar su vida. Después de decir todo eso, le pregunta si está listo para hablar. Arata abre la boca, pero vuelve a quedarse en silencio. Se da cuenta de que podría poner a su hermano en peligro si dice algo. Al notar que no está preparado para hablar, Rei decide retroceder y les dice a ambos que es hora de salir. Arata se muestra confundido, pero Aoi celebra al escuchar eso. Más tarde esa noche, Arata se encuentra visitando un restaurante con las chicas. Está sorprendido de haber salido tan fácilmente del problema anterior. Aoi le dice que ha estado luchando durante varios días y que, aunque está bien ser trabajador compulsivo, también es bueno tomarse descansos. Eso le resulta atractivo a Arata, quien se da cuenta de que no ha tenido una comida adecuada en mucho tiempo. Frente a él hay platos deliciosos y carne que puede devorar fácilmente. Decide descansar un poco antes de salir de nuevo a buscar a su hermano. Aoi le insiste en que coma todo lo que quiera porque el gremio pagará todo. Arata se sorprende por el gesto tan amable de las dos. Se da cuenta de que lo han estado ayudando constantemente y que él no ha hecho nada a cambio. Se pregunta si está bien aceptar la comida, pero pronto comprende que no puede resistirse. Empieza a comer de inmediato y les agradece por la ayuda. Lágrimas caen de sus ojos mientras disfruta de una buena comida por primera vez en lo que parece una eternidad. Las chicas también comen y se ven felices. Arata se pregunta si alguna vez habría tenido la oportunidad de sentarse con ellas si no hubiera obtenido la esfera. Después de comer un poco, Rei decide hacerle algunas preguntas y le dice que también puede preguntarle lo que quiera. Lo primero que le pregunta es si se convirtió en Slayer recientemente. Aoi lo molesta diciendo que es afortunado por tener una conversación a solas con Rei, ya que casi nadie en el gremio tiene esa oportunidad. Arata decide aprovechar y le pregunta cómo localizan las fisuras mágicas porque quiere llegar antes que Takatora. Rei le explica que las predicen de manera similar a los terremotos, analizando factores como el geomagnetismo, la gravedad y los ciclos de perturbaciones pasadas para estimar dónde aparecerá una fisura, aunque la precisión suele ser de alrededor del 60%. Aoi nota que Rei sonríe alrededor de Arata, algo poco habitual. De pronto, Rei recibe una notificación en su teléfono, una fisura aparecerá cerca del edificio LK dentro de una hora y, según la evaluación, será de rango plata. Rei se preocupa y les dice que ya no pueden quedarse sentados comiendo, pues es probable que aparezcan monstruos de alto rango. Se vuelve hacia Aoi, quien se ofrece a ir sin dudar. Arata también quiere ir, ya que Aoi irá. Rei le permite acompañarlos, pero le advierte que no baje la guardia porque podría salir mal. Arata le asegura que tendrá cuidado, aunque en el fondo se convence de que puede manejar una fisura de rango plata porque ha estado subiendo de nivel. Aoi y Arata se dirigen al lugar previsto y, tal como se predijo, ven abrirse la grieta, es una fisura de rango plata. Aoi percibe la emoción en Arata y le pregunta si está bien. Él responde que sí y que puede con ello. Entran y esta vez se encuentran en unas ruinas.
Arata pregunta de qué están hechas las fisuras, y Aoi responde que se dice que son lugares donde viven las bestias, pero nadie lo sabe con certeza, desaparecen al derrotar al jefe, aunque ella cree que existen lugares que no desaparecen. Arata se sorprende por esa teoría. Mientras comenta que no hay enemigos cerca, escucha algo acercándose. De repente, un gusano de arena de nivel 25 emerge bajo ellos mostrando su enorme boca llena de dientes antes de sumergirse de nuevo. Aoi le dice que deben escuchar atentamente. Ella concentra su oído y detecta que hay varios y que están rodeados. Arata le pide que no se preocupe demasiado, coloca la mano en el suelo y libera su hollín para sentir vibraciones en la arena. Así logra identificar el punto de salida del gusano y, cuando emerge, ya tiene su espada de sombra lista y le corta la cabeza. Concluye que será fácil si sabe dónde aparecerán. Aoi queda impresionada y él explica que durante su recuperación en la enfermería estuvo pensando en cómo usar mejor su poder, extendiéndolo en capas delgadas para conectarse con el entorno. Se alegra de que haya funcionado y entiende que su habilidad no se limita al combate. Aoi lo elogia y juntos eliminan a todos los gusanos rápidamente. Llegan a lo que parece una tumba y Aoi le pide estar alerta. Antes de terminar la frase, un aguijón con aura aterradora emerge tras ellos. Arata cree que es otro gusano, pero Aoi le advierte que, si ese aguijón los alcanza, rogarán por sus vidas. El aguijón vuelve a surgir tras él, pero Arata está preparado y lo corta. Explica que la bestia pierde el tiempo ocultándose porque ya extendió su poder bajo la arena. Aoi reconoce que se ha vuelto más fuerte, y Arata también lo admite, con sus estadísticas actuales cree poder enfrentarse a rangos plata o incluso superiores. Entonces el jefe aparece, un escorpión de la muerte nivel 29. Aunque ya le cortaron el aguijón, sigue siendo peligroso por sus enormes pinzas. Ataca, Aoi bloquea con su escudo, pero lucha contra su fuerza. Arata interviene, esquiva por poco otra pinza y de pronto se eleva gracias a una plataforma de agua creada por Aoi. Ella le dice que la use para ganar ventaja. Arata salta desde ella y decapita al escorpión, derramando sangre verde. Aoi suspira aliviada y Arata dice que por fin pueden irse, pero ella nota que algo anda mal, no aparece la notificación de despeje y la fisura no se disipa. Arata pregunta si es posible que una fisura no se cierre. Entonces sienten una presencia ominosa y escuchan la voz de una figura aterradora con orejas largas y aura púrpura oscura que habla de lo divertido que fue verlos derrotar al escorpión. Se sorprenden al ver una bestia que habla y que revela que disfruta controlar bestias para matar Slayers. Aoi comprende que fue él quien controló al jefe, algo inaudito. El ser demuestra su poder controlando las pinzas del escorpión caído y haciéndolas atacar incluso separadas. No impresionado, sugiere que ellos sean sus marionetas. Con un chasquido abre otra fisura dentro de la fisura y los invita a entrar para darles la bienvenida. Arata no puede creer que haya una fisura dentro de otra y entiende que el tipo está reuniendo jefes. Aoi señala que parece ser la base principal y que deben entrar si quieren cerrar la original. Comprenden que la verdadera batalla apenas comienza. Aunque nerviosos, entran, el interior parece un castillo y Arata se pregunta si conecta con el mundo humano. Sin saberlo, están siendo observados desde arriba. De repente, la bestia salta hacia Arata con una espada, lista para decapitarlo. Sin embargo, Arata se da la vuelta justo a tiempo y dispara su cañón directamente al pecho de la bestia, atravesándolo y creando un enorme agujero que acaba con ella al instante. En ese momento, ambos notan que están rodeados por una horda de monstruos que parecen ser de clase jefe, todos bajo el control de aquel individuo. Arata no puede creer lo descarado que es por convertir a otras bestias en sus marionetas. Aoi le dice que quizás sean lo bastante fuertes como para derrotarlos a todos. Arata saca su espada y corta a varios, pero no dejan de venir. Cuando se dan cuenta de que empiezan a agotarse, comprenden que deben ignorar a los demás jefes y centrarse en el verdadero enemigo. Aoi señala la dirección y ambos corren hacia allí mientras las marionetas los persiguen. Logran llegar al trono donde el sujeto está sentado esperándolos. Aunque han llegado hasta él, a su lado se encuentran aterradores caballeros con espadas gigantes. El individuo les dice que, aunque hayan destruido a la mayoría de sus marionetas, aún le quedan muchas más en reserva. Aoi declara que lo matarán, ya que su muerte también acabará con sus supuestas marionetas. Él se ríe y los llama basura. Arata le pregunta por qué se toma la molestia de reunir bestias mágicas, y él responde que lo hace por diversión, porque convertirlas en marionetas y controlarlas a voluntad es lo mejor que existe. Afirma que los humanos son iguales y que quiere convertir a Arata y a Aoi en sus títeres. Cree que, por ser fuerte, tiene derecho a devorar a los débiles. Entonces Arata hace la gran pregunta, quiere saber si existe una forma de devolver a la normalidad a un humano transformado en bestia mágica. Aoi se sorprende, pero el demonio comprende enseguida que Arata quiere salvar a alguien. Arata insiste con rabia y el demonio responde que quizá le diga si logra derrotarlo. De inmediato libera su poder para controlar sangre, creando proyectiles afilados que se lanzan hacia Arata.
Él bloquea la mayoría, pero algunos lo alcanzan. Mientras enfrenta ese ataque, uno de los caballeros llega hasta él y levanta su espada para acabarlo, pero Aoi crea un escudo y lo protege, aunque eso le pasa una gran factura. Arata corre a verla, pero ella insiste en que está bien, aunque claramente no lo está. Aoi le dice que termine con el demonio mientras ella se encarga de los caballeros. Arata promete hacerlo y carga decidido a no permitir que Aoi resulte más herida. Aoi se lanza un hechizo de curación para poder moverse y enfrentarse a los caballeros. Reúne toda su energía en la única habilidad que cree capaz de ayudarla y libera una poderosa explosión que desmantela a los caballeros, pero estos vuelven a recomponerse. Ella no se sorprende y sigue luchando con la energía que le queda. Mientras tanto, el demonio observa que Arata coagula su sangre mezclándola con Ojin. Lo considera un truco interesante y le pregunta si proviene del mismo mundo que él. Arata se sorprende y entiende que habla de su habilidad única. El demonio propone terminar la pelea y ver qué es más fuerte, su sangre o el traje de Arata. Lanza más sangre, pero Arata la dispersa con su Blast Cannon. Luego el demonio utiliza un látigo de sangre, que Arata corta con su espada de sombra. El demonio se entusiasma y sigue atacando, retándolo a usar todo su poder. Arata comprende que el demonio solo intenta desgastarlo. El demonio lo provoca diciendo que es aburrido y amenaza con atacar a Aoi. Dirige su sangre hacia ella, que ya está ocupada con los caballeros. Arata grita su nombre, pero en ese instante una lanza de sangre lo atraviesa por la espalda. Confundido y escupiendo sangre, cae al suelo. El demonio se burla por haber bajado la guardia y se prepara para convertirlo en marioneta. Aoi logra interponerse y lo protege de nuevo. El demonio se enfurece y le dice que Arata murió por protegerla. Esas palabras hieren a Aoi, que recuerda cómo una bestia mató a su hermana Minato ante sus ojos. Está a punto de perderse en el dolor, pero se calma al comprender que el demonio solo intenta quebrarla. Decide resistir hasta que Arata se recupere. El demonio sigue atacando con su látigo de sangre, pero Aoi bloquea con su escudo de agua. Él se ríe al notar su atributo, pero ella afirma que el agua existe para detener el derramamiento de sangre y que puede mezclarse con todo, lo que la hace ideal para apoyo. Descubre que diluye la sangre del demonio mezclándola con agua, aunque él no parece preocupado y cree que solo debe sangrar más. Aoi sabe que eventualmente será superada. En ese momento Arata recupera la conciencia y a Aoi le pasa una burbuja de agua, pidiéndole que la mezcle con Ojin. Arata obedece mientras el demonio se burla. Cuando el demonio ataca de nuevo, Arata lo enfrenta con Ojin potenciado por partículas de agua, que consume la sangre y lo sorprende. El agua amplifica el poder. Aoi deja la lucha en manos de Arata y le pide que lo derrote. Arata corre y lo hiere en el pecho con su espada de sombra. El demonio cae al suelo, admitiendo que Arata es el primer humano que lo hiere. Recuerda una advertencia de su subordinado antes de abandonar su dominio. Su nombre es Valgard. Arata exige que le diga cómo devolver a un humano a su forma original. Valgard se ríe y afirma que es imposible, que nadie vuelve a ser humano tras transformarse. El rostro de Arata palidece. Valgard se burla antes de desintegrarse en polvo. Arata sube del nivel 15 al 21, pero permanece inmóvil. Aoi se acerca y le pregunta si está bien. Aparece un objeto, algo que nunca había ocurrido antes tras una batalla. Aoi lo recoge y se lo entrega. Es una habilidad llamada vasalización, la misma que usaba Valgard. El sistema explica que permite resucitar a un fallecido como recipiente y controlarlo, aunque sin conservar sus habilidades. Poco después regresan al mundo real cuando la fisura se disipa. Arata no se siente como un vencedor, las palabras de Valgard resuenan en su mente. Aoi intenta consolarlo y le asegura que debe existir una salida si trabajan juntos. Arata afirma que aún quiere salvar a su hermano, incluso si no puede devolverlo a su forma humana. De vuelta en el gremio, Aoi informa a Rei, quien concluye que el poder de Arata comparte el mismo origen que el de Valgard. Aoi propone capturar al hermano de Arata y ponerlo bajo vigilancia, asegurando que Arata nunca lastimará a nadie y que, si llegara a ser necesario, ella misma lo detendría. Rei acepta y decide consultar con la asociación. Mientras tanto, Arata regresa a su viejo apartamento, que luce abandonado. Camina por la casa pensando que quizá su hermano nunca regrese. En ese momento, una fisura se abre justo frente a él, dentro de su habitación. Arata queda atónito al ver una fisura abrirse en su propia casa y se pregunta si su hermano estará dentro. Arata camina lentamente hacia el interior de la fisura y queda en shock al ver que el lugar le resulta familiar. Sin pensarlo demasiado, decide explorar primero. Tras caminar varios minutos sin que ocurra nada, llega a un punto donde el suelo parece haber sido destruido por fuerza bruta. Se acerca a una puerta, pero al intentar abrirla descubre que está bloqueada por madera. Saca su espada y la destroza. Al entrar en la habitación, para su sorpresa, encuentra allí a su hermano. Se ha convertido en un jefe de nivel 38 y no parece reconocerlo.
Arata comienza a llorar al verlo por fin. Le dice que lo ha estado buscando y que nunca imaginó que estaría escondido en un lugar así. Habla con naturalidad, llamándolo hermano y pidiéndole que regrese a casa con él. Pero su hermano se gira y lo golpea con una explosión de energía que lo lanza contra la pared. Arata no quiere pelear y trata de explicarle quién es, pero su hermano vuelve a atacarlo. Arata salta sobre su hombro intentando hacerlo reaccionar, pero es arrojado como basura y cae al suelo preguntándose si realmente se ha convertido en una bestia mágica. Entonces recuerda la habilidad de basalización que obtuvo tras derrotar a Valgar, pero para usarla su hermano tendría que estar muerto. Mientras duda, recibe otro golpe y se queda en el suelo, consumido por la culpa de no haberlo salvado. Su hermano se abalanza para rematarlo, pero un ataque de agua lo envía volando. Arata se levanta en shock y oye la voz de Takatora llamándolo perdedor patético. Takatora se presenta como héroe y dice que vino a salvarlo. Arata se interpone entre él y su hermano, exigiendo que no interfiera. Takatora se enfurece al verlo proteger a una bestia, hasta que comprende que es su hermano. Confiesa que ha estado monitoreando a Arata y que, mientras esté vinculado al gremio Navy, nada de lo que haga le será oculto. Arata desenvaina su espada de sombra y Takatora su espada de hielo, diciendo que ahora tiene excusa para matarlo por proteger a una bestia. Arata ataca con rabia, pero Takatora bloquea fácilmente y lanza un ataque rastreador hacia el hermano. Arata se distrae para ver si está herido y Takatora se burla de él por girarse en plena batalla. Arata intenta de nuevo, pero todos sus ataques son dispersados. Takatora lo provoca diciendo que los cortará a ambos. Arata insiste en que su hermano no es una bestia y lo defenderá siempre. Con determinación renovada, ataca con más fuerza, obligando a Takatora a retroceder. Aún así, Takatora se burla de su pobreza y declara que es el fin de su familia. Arata pregunta qué quiere decir y Takatora revela que sus padres también eran bestias mágicas y que ya los mató para ganar experiencia. Eso desata una aura oscura en Arata. Takatora lanza su técnica letal, una bestia de hielo de 3 cabezas que se arrastra hacia él. Arata logra cortar 2 cabezas, pero la tercera lo alcanza. Justo antes de impactarlo, su hermano interviene y destruye la última cabeza, luego golpea a Takatora enviándolo contra la pared. Arata queda atónito, preguntándose si su hermano distingue al enemigo. Takatora, sorprendido, no acepta que una bestia proteja a un humano y decide matarlos a ambos. Arata intenta inmovilizarlo mezclando hollín con el agua del entorno, creando un fluido pegajoso que lo atrapa, pero Takatora lo rompe y contraataca. El hermano aparece detrás de él y lo golpea con ambas manos, causando una explosión. Arata cree que lo venció, pero de pronto ve a su hermano toser sangre. Takatora emerge de las sombras y lo corta sin piedad, hasta que se convierte en polvo. Arata cae de rodillas mientras la notificación indica que la fisura ha sido despejada. Entre lágrimas regresa a su habitación. Takatora se burla diciendo que ya le advirtió que no fuera arrogante. Arata murmura que lo matará. Se levanta con una aura oscura que llena la habitación. Takatora no se asusta y promete acabarlo de un golpe, pero es envuelto por hollín y Arata lo lanza fuera del cuarto con un espadazo. Takatora cae herido, sorprendido de estar perdiendo. Arata se acerca, afirmando que nunca quedará satisfecho hasta matarlo. Takatora siente escalofríos pero activa su ataque definitivo, Arata lo absorbe y lo inmoviliza con múltiples armas de sombra. Con mirada irreconocible, pregunta si ya terminó de luchar. Takatora intenta escapar y Arata libera más aura, dejándolo inconsciente. Está a punto de rematarlo cuando el escudo de Aoi aparece para protegerlo. Aoi llega y declara que no permitirá que lo mate. El aura de Arata es tan intensa que rompe su barrera y la hiere en el brazo. Aoi, aunque superada, se interpone. Takatora, débil, se burla diciendo que la asociación tomará el control cuando vean la situación. Aoi piensa en cómo devolver a Arata a la normalidad, pero él sigue liberando aura, destruyendo edificios. Rei observa desde su oficina y decide intervenir. En el gremio Jetska, Takuto recibe información del descontrol de Arata y decide actuar. Arata sigue desatando su poder y apunta a Aoi. Justo cuando va a atacarla, Rei aparece y bloquea el golpe, disculpándose por llegar tarde. La coloca suavemente en el suelo y le pide que descanse mientras ella enfrenta a Arata. Rei deduce que algo activó su furia. Entonces Takuto aparece entusiasmado por enfrentarlo, aunque Rei intenta detenerlo. Takuto revela que la asociación tiene otra perspectiva. Rei pregunta qué planean hacer, pero él no responde. Menciona que Rei y Aoi ya parecen apegadas a Arata. Mientras discuten, Arata intenta atacar a Takuto por la espalda. Rei le grita para advertirlo, pero Takuto no parece asustado. Arata lanza golpes frenéticos, pero la presencia de Takuto se transforma en pétalos, dejando a Rei en shock, y antes de que alguien pueda reaccionar de nuevo,